del libro de Apocalipsis. Esta es nuestra tercera conferencia y hoy vamos a tener como título La Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Apocalipsis 1, versículos del 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Este mensaje, como ya pudimos ver en las conferencias anteriores, fue dirigido específicamente a 7 iglesias que están localizadas geográficamente en el Asia Menor. En la primera conferencia pudimos analizar que había mucho más iglesias en los tiempos de Juan en esa época. Sin embargo, el número 7 va a aparecer en nuestros estudios continua y repetidamente, porque el número 7 en la Biblia simboliza perfección o totalidad. Y vamos a ver que siempre que aparezca el número 7 como los 7 espíritus de Dios, las 7 trompetas, las 7 estrellas, las 7 iglesias, están simbolizando perfección, madurez o totalidad de acuerdo al contexto. Cuando la Biblia nos habla de que Dios escoge 7 iglesias, significa que estas iglesias están representando en la perfección a todas las iglesias de esa época, a todas las iglesias de estos tiempos y en particular a cada una según el mensaje que a cada uno de nosotros nos acomode o nos toque recibir del Espíritu de Dios. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, era la iglesia, la palabra Éfeso significa deseada, es un mensaje para que se arrepientan porque perdieron su primer amor. Cuando le manda el mensaje a Laodicea, es para que se arrepientan de su tibieza. Y así cada mensaje de las 7 iglesias están relacionadas con cada iglesia, porque cada iglesia debe, a la luz del Espíritu Santo, analizarse para saber de qué cosas se tiene que arrepentir. Entonces, estas iglesias representan tanto a las iglesias locales como a todas las iglesias de todos los tiempos. El número 7 aparece 54 veces en el libro de Apocalipsis. 7 candelabros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 cuernos arriba de Jesús, 7 ojos en Jesús, 7 ángeles, 7 plagas, 7 vasos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es en primer lugar en esta noche el primer anuncio, el primer mensaje que Jesucristo nos manda a la iglesia, porque este mensaje es después de su resurrección? Ya vimos que antes de Apocalipsis, Cristo no tenía la revelación que el Espíritu le dio después de resucitado y glorificado. Y Jesucristo comienza diciéndonos en el versículo 4, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. Estas dos palabras significan algo tremendo, porque continuamente los apóstoles, al iniciar sus cartas, así se dirigían a los cristianos: que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Vamos a ver en primer lugar que la palabra gracia, charis, en el griego, significa el favor y las bendiciones de Dios. En esta noche Dios te está diciendo: yo quiero, hijo mío, yo quiero, hija mía, que tú estés en favor conmigo para que yo te pueda bendecir. Yo quiero que tú estés en estado de gracia para que yo te pueda bendecir.
La palabra gracia la aprendimos cuando recibimos la salvación. Efesios 2, 8, 9. Por gracia somos salvos. En ese momento Dios me regala. La palabra gracia significa un favor, un regalo de Dios no merecido. Me regala, nos regala la salvación gratuitamente, sin que yo haya hecho, ni tú tampoco, nada nunca en nuestra vida. Y si hubiéramos hecho algo en nuestra vida, que pudiéramos acercarnos a Dios y le dijéramos: Señor, ¿viste ese hospital que construí? Y los dulces que le regalé en Navidad a los niños, y cómo le sea fiel a mi esposa. Cualquier buena obra que nosotros hayamos hecho, que creamos que puede aceptarnos Dios, por eso que hicimos, dice Isaías 64, delante de Dios son como trapos inmundos. O sea que la Biblia nos enseña que para poder acercarnos a Dios, tenemos que venir totalmente desposeídos de ninguna obra de la cual podamos jactarnos, por la cual Dios nos va a aceptar. Dios no nos acepta para perdonar nuestros pecados por las obras que hayamos hecho. Dios nos acepta porque nos acercamos a la cruz, reconocemos que no tenemos nada bueno que ofrecerle y creemos que Él nos debe de vestir y regalar la salvación y aceptarla con humildad. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Ahora bien, ya recibí a Cristo ayer, por ejemplo, y ya estoy en gracia con Dios, porque ya tengo a Jesucristo y al Espíritu en mi corazón. Ahora, de aquí en adelante, en mi vida cristiana, todos los días, voy a necesitar la misma gracia que Dios me dio para que yo pudiera recibir a Cristo. Esa gracia la voy a necesitar todos los días ahora para estar manteniéndome en favor con Dios, para estar continuamente recibiendo sus bendiciones. La gracia y la salvación se llama gracia salvífica. Gracia salvífica. La gracia diaria, que es el poder que Dios nos da para hacer su voluntad, se llama gracia santificante. Entonces vemos que hay dos tipos de gracia en el Nuevo Testamento: la gracia para la salvación y la gracia de la cual está hablando ahorita el Dios a través de Juan, que nosotros necesitamos para poder vivir para Dios. La gracia santificante. Este es el primer anuncio y el mensaje de Dios a todos nosotros. Esta gracia solo la puedes encontrar en Jesucristo. Pon tú que en esta noche tú eres cristiano, pero sin embargo en esta noche tú vives en pecado. Y tú en esta noche no tienes una relación adecuada con tu esposa. Estás enojado con un primo, con un pariente, con tus padres, no has perdonado. Cualquier cosa que estorbe la gracia de Dios a tu vida, tú en esta noche no la podrías recibir. Porque esta gracia solamente la puedes recibir si te encuentras en este estado de gracia con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué cosa estorba que Dios me pueda favorecer hoy en la noche, de camino a mi casa, mañana? ¿Qué cosa me impide que Dios pueda darme las bendiciones que me quiere dar? Solamente hay una cosa que le impide a Dios hacer eso a mi vida y a tu vida, y se llama pecado. El pecado estorba, bloquea, detiene, obstaculiza, es igual que una basurita insignificante en la bomba de la gasolina. El carro puede arrancar y el arrancador no tiene ningún problema. La gasolina está circulando normalmente, pero entre la bomba de la gasolina y el carburador hay una insignificante basurita que está impidiendo que pueda arrancar el coche. Y esa basurita insignificante entre Dios y yo, ese pecadito que tú crees insignificante, basta para detener la gracia de Dios a mi vida. Ahora, cuando Dios me da la gracia y yo la recibo en esta noche, y es el deseo de Dios, gracias sea a ustedes, quiero que sepan ustedes que quiero
favorecerlos todos los días. Quiero bendecir tu matrimonio, quiero bendecir tu canasta, quiero bendecir tu entrada, quiero bendecir tu camino del trabajo a tu casa, quiero bendecirte en la escuela, quiero darte inteligencia, Pepito, para que saques puros dieces, para que seas el primero en la universidad, para que tu tesis sea la mejor tesis que haya presentado cualquier estudiante académico en la universidad. Quiero favorecerlos, es lo que Dios nos está diciendo. Como lo hizo con Daniel en capítulo 1 de Daniel. Daniel le dijo a Dios: Señor, yo prometo y determino no contaminarme. No me voy a casar con una muchacha que no sea cristiana, no me voy a casar con un muchacho que no sea cristiano, no voy a participar de las películas, ni de la música, ni del baile del mundo. Quiero mantenerme puro delante de tus ojos. Cuando Daniel hizo esta decisión, dice Daniel 1, Dios le dio inteligencia, Dios le dio sabiduría, Dios le dio un conocimiento que nadie en el imperio babilónico tenía. Por lo cual los mismos reyes mandaron a hablarle a Daniel, porque no había en nadie un espíritu como el espíritu que estaba del Dios viviente en la vida de Daniel. Eso es gracia. Nehemías vivía en el reino medo-persa y estaba ante Ciro y le llegan noticias que habían quemado los muros de Jerusalén, y Nehemías necesitaba pedirle permiso al rey y decirle: Rey, déjame ir a la casa de mis padres a levantar las murallas de Jerusalén. Pero Nehemías sabía que cuando él se acercara al rey, necesitaba estar en gracia delante de Dios para que el rey le diera permiso. Esto se llama gracia, ser favorecidos. Tú vas a pedir un trabajo, necesitas cuando vayas al trabajo ir con la gracia de Dios que te acompañe, para que ese trabajo te lo den a ti y no a los 10 que firmaron la solicitud antes que tú. Cuando nosotros estamos en gracia hacia Dios, Dios nos da gracia en frente de los hombres. Tú necesitas gracia para que tu papá te dé permiso en la noche para irte con tu novio. Necesitas gracia para que tu esposo te dé permiso de venir a los estudios bíblicos de las mujeres. Necesitamos gracia para que el secretario de Hacienda, como nos recibió hace una semana, nos haya recibido y hayamos podido en la reunión tener gracia, o sea, encontramos favor ante sus ojos. Todo eso viene del cielo. Todo eso viene del cielo. Y es Dios quien lo otorga a sus hijos. Y en segundo lugar, la segunda cosa es la paz. Gracia y paz a ustedes. Esta paz es la palabra griega eirene, con E de Enrique, eirene, y significa unir dos cosas que estaban sueltas, o dos cosas que estaban separadas. Hay guerra entre un país y otro país. Cuando se hace la paz, los dos países se unen y lo que los separara, lo que los dividía, ya no existe. Por eso es posible la paz. Dios y el hombre, dice la Biblia, nacimos separados de Él. Romanos 3:23, por cuanto todos fuimos alejados y destituidos de la gloria de Dios. Nacimos separados de Dios. Dios manda a su Hijo en medio de Él y nosotros. Su Hijo es nuestra paz. La forma, de acuerdo a la Biblia, en que el ser humano se una a Dios es en un solo lugar que se llama la cruz del Calvario. Es en la cruz donde encontramos esa paz. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El momento que recibes a Cristo, recibes su gracia, recibes al Espíritu Santo, recibes el amor que es derramado en nuestros corazones, recibimos luz, recibimos alimento y recibimos la paz. Ya yo y Dios no somos enemigos. Ahora, después de mi vida cristiana, necesito mantener esa paz. Entonces, fíjense ustedes los dos tipos de paz que la Biblia menciona. La paz con Dios la tenemos en el momento de hacer la decisión por Cristo. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Somos amistados de la enemistad y reconciliados con Dios. Pero ya recibí a Cristo ayer y antier, ahora necesito amanecer con paz. Necesito ir a la escuela en paz. Necesito estar trabajando en paz. Necesito aconsejar a mis hijos en paz. Necesito tomar mis decisiones en paz. Si esa paz no me acompaña durante todos los días de mi vida, es
la señal de que algo ha interrumpido mi comunión con Dios. Miren ustedes, por ejemplo, en el libro de Colosenses, la palabra que se usa en el griego y que significa arbitrear o árbitro. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, versículo 15, y la paz de Dios. ¿Qué dice que la paz de Dios? ¿Cómo debe operar la paz de Dios? Fíjense la palabra que se usa gobernar. La paz de Dios debe gobernar. ¿Quién gobierna un vehículo cuando va manejando? ¿Quién gobierna un avión? ¿Quién gobierna? Gobierno nos habla de autoridad, ¿verdad? ¿Quién gobierna un partido entre el América y las Chivas? ¿Quién lo gobierna? El árbitro. ¿Por qué lo gobierna el árbitro? Porque él es el que lo puede parar, sacar, expulsar y decidir las cosas que se hacen durante todo ese tiempo en que se desarrolla un partido de fútbol. En el fútbol americano hay como 4 o 5 árbitros y jueces afuera y cámaras. Entonces, esta palabra gobernar en el griego es árbitro. ¿Qué significa esto? Que dentro de nosotros Dios puso un árbitro. Y en el momento en el que yo estoy enojado, irritado, intranquilo, ansioso, preocupado, tenso, es el árbitro tocándome el silbato que no tengo paz y me está diciendo tarjeta roja. Mientras mantengas esa actitud de preocupación crónica, irritación, enojo, tensión, no puedes ni dormir, estás de mal humor todo el día, es una señal del cielo que hay un pecado en tu vida. Entonces, cada vez que perdemos la paz, es un pitazo de Dios mostrándonos de que algo en nuestra vida está mal con Él. Algo entró en mi vida, alguna puerta abrí, que ya perdí mi paz. La voluntad de Dios es, Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos. El plan de Dios para mi vida y para tu vida es que no haya nada que me quite la paz. Hermano, pero usted no sabe el esposo que tengo. Nada más de verle la cara ya me quita la paz. Usted no sabe los chamacos que tengo en la casa. Usted no sabe en la escuela. La Biblia dice que no existe ninguna fuerza más poderosa que pueda entrar a nuestra vida y robarnos la paz más que nuestra propia decisión. Entonces, cuando un cristiano entiende esto, el cristiano trata por todos los medios, todos los días, de mantener esa paz. Y estar luchando por esa paz. Y volverte sensible para que el momento en que tú ya estás inquieto, ¿por qué estoy inquieto? Híncate. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras decisiones y peticiones delante de Dios, con oración, ruego y súplica. El momento en que sientas que algo te quita la paz, el momento en que te sientas así intranquila, el momento en que sepas que ya no estás gobernando tú, tus impulsos, tus emociones y tus sentimientos, híncate. Híncate. Ahí en el metro, agárrate la barda y ahí te pones, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo te pido perdón, no sé por qué, muéstrame por qué no tengo esa paz. En tu despacho, métete al baño y caes junto a la taza y te pones ahí, te hincas. En tu cuarto, donde estés, busca inmediatamente que esa paz regrese a tu vida. Porque sin esta paz no podemos tener contacto con Dios. Se interrumpe mi contacto con Dios. Es un sensor que me impide recibir de Dios, comprender a Dios, entender a Dios y menos tomar decisiones. Si tú tomas una decisión en la vida sin paz, cuídate, te vas a lamentar. Necesitamos ser gobernados por la paz. Y ese mensaje de Apocalipsis, gracia y paz sean ustedes. ¿Cuáles son las dos cosas que necesitamos en la vida para vivir de victoria en victoria? La gracia de Dios y la paz que gobierne nuestros corazones. Ahora, es interesante, regresamos a Apocalipsis, que podamos descubrir a las tres personas de la Trinidad detrás de este pasaje.
En primer lugar, esta gracia y esta paz vienen del Padre, del que es y que era y que ha de venir. 2, de los 7 espíritus que representan al Espíritu Santo. Y número 3, y de Jesucristo. Una de las doctrinas más importantes que existen es la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina ha sido largamente discutida y argumentada desde hace muchos siglos por diferentes teólogos dentro del cristianismo. Quiero decirles anticipadamente que hay muchos cristianos que no confiesan la doctrina de la Trinidad, y es una de las doctrinas que se pueden considerar no esenciales para la salvación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo conozco hermanos de iglesias que no son trinitarios. O sea, creen que el Espíritu y el Padre es lo mismo. El Espíritu es de Dios, es el Padre, y Jesucristo viene de Dios, y no niegan que Él es Dios. Pero tienen un concepto diferente, creen en una dualidad, una dicotomía, y muchos no creen en la Trinidad. ¿Por qué esta enseñanza o por qué estas creencias? Y es algo que nosotros vamos en esta tarde a aclarar, porque algunos, repito, la han rechazado y otros la han aceptado. Han existido grandes cristianos en la iglesia y grandes teólogos en la historia del cristianismo que no aceptaron la doctrina de la Trinidad. Muchos han concluido que porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces no debemos de creer en la Trinidad divina. Pero vamos, en primer lugar, rápidamente, vamos a profundizar algo en esta tarde, a definir en primer lugar qué enseña la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno manifestado en 3 personas distintas. Esto es el cimiento, básicamente, de la teología de la doctrina de la Trinidad. No creemos en 3 dioses. Hay gente que llega y nos quiere hacer parecer como tontos. Ustedes creen en 3 dioses, no es 3 dioses, es un solo Dios, una sola esencia manifestada en 3 formas distintas. Muchas veces me ha gustado a mí usar un ejemplo de la física, y le pregunto a una persona, dime cuál es la composición química del agua. H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Muy bien, esta es la composición química del agua, es la esencia del agua. El agua en estado de hielo, en estado sólido, es H2O, en estado líquido y en estado gaseoso. Bueno, aquí vemos en la física una composición química manifestado en 3 fenómenos diferentes, pero sin embargo manteniendo la misma esencia química. H2O. Dios es así. El hielo, el agua y el vapor no es que sean 3 diferentes estados de la materia, es el mismo estado de la materia, pero bajo diferentes circunstancias, bajo el tiempo y el espacio, y bajo manifestaciones de fenómeno que son diferentes a la esencia H2O. Pero tanto el hielo, el gas y el agua líquida nos tienen la misma esencia. Dios es algo parecido. El Hijo es la divinidad, el Espíritu Santo es la divinidad, el Padre es la divinidad. No son 3 dioses, es la misma esencia manifestada en 3 personas diferentes. Otro ejemplo, un prisma. Si tú tomas un prisma y le diriges un rayo de luz blanca, y tú estás aquí del lado izquierdo mío, y le diriges un rayo de luz blanca, la persona que vea la entrada de la luz aquí saliendo del prisma, vas a ver una descomposición de 7 colores. Aquí ves solamente un rayo de luz, pero al atravesar el prisma se descompone en 7 colores. Entonces, ¿qué podrías tú concluir en tu bitácora científica? ¿La luz es blanca o tiene 7 colores? Según lo que tú estés percibiendo desde el lugar donde tú te encuentras. Si tú vas en un avión, tú vas a creer que todas las gentes son hormiguitas. Y no es que sean hormiguitas, sino que la altura te hace ver las cosas mucho más chiquitas de lo que son. Cuando tú bajas y te pones en el nivel, en la dimensión de las personas, te das cuenta que desde arriba parecen hormiguitas, pero ya aquí en esta dimensión, en las 2 dimensiones, aparecen de personas de bastante estatura. Todo depende con el lente con que vea las cosas. Entonces, una persona podría concluir que la luz es blanca, sin embargo, atravesando el prisma, te das cuenta que los 7 colores son 7 colores, pero sin embargo forman parte del mismo rayo de luz
blanca. Y por descompuesto, a través Dios ha escogido atravesar y manifestarse en el universo de tres formas diferentes. Y este sello de tres cosas lo ha dejado Dios en todo el universo que Él creó. Nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. 1 Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12, Génesis 35. Entonces nosotros somos tripartitas y todo lo que nosotros vemos alrededor tiene el sello de una Trinidad. Ahora muy bien, Dios es uno, entonces un ser manifestado en tres formas diferentes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si tú crees que Jesucristo es una personalidad, una persona, pero al mismo tiempo es Dios, entonces eres trinitario. Si tú crees que el Espíritu Santo es una persona habla, una persona comunica, dice Hechos 5, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Yo no le puedo mentir al aire. Yo no le puedo mentir como hizo una secta a los testigos de Jehová. El Espíritu Santo, dicen los testigos de Jehová, es una fuerza inmanente que sale intangible. Tú no le puedes mentir al aire. El Espíritu Santo los llevó. El Espíritu Santo dijo. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona con habla, con ojos, que manifiesta todo aquello que tiene una personalidad. Ahora, vamos a terminar con esto. ¿Es lógica la doctrina de la Trinidad? ¿Se podría dentro de la lógica clasificar? No permitamos, como les dije hace unos momentos, que nadie nos acuse de que porque tú crees en la Trinidad, creemos en tres dioses, porque es una manera de hacernos parecer tontos, como yo lo he visto en muchos lugares donde he tenido debates sobre la doctrina de la Trinidad. La teología cristiana, escuchen muy bien, les voy a dar bases muy fuertes para defender esta doctrina. La teología cristiana nunca es necesariamente lógica. Síganme con mucho cuidado. Vamos a echarnos un clavado bien hondo. La teología cristiana nunca es necesariamente lógica. Es lógico, fíjense ustedes, si seguimos la lógica, es lógico acusar a Dios como el autor del pecado. Irresponsable porque, número uno, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe. Dios tuvo el poder, ¿sí o no?, de impedir que entrara el pecado. Sí lo tuvo. ¿Dios sabía que el hombre pecaría? Sí. Puesto que Dios no detuvo al hombre para que pecara, lógicamente, cuando lo pudo haber hecho, entonces Dios es el autor del pecado. Vean ustedes cómo, siguiendo una línea de lógica, se puede llegar a conclusiones ilógicas, a conclusiones absolutamente aberrantes. Todo esto suena muy lógico, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Miren ustedes, la teología cristiana no debe ser comprendida lógicamente, sino analógicamente. Apúntalo. Analógicamente. La teología cristiana no es comprendida lógicamente, sino analógicamente. ¿Qué significa analógicamente? La analogía es la relación, apúntala, la analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. La relación de semejanza entre dos cosas distintas. La Biblia se interpreta analógicamente y no lógicamente. La lógica, para que vean la diferencia, es como las matemáticas. La lógica es esto: 2 más 2 son 4, 4 y 4 son 8. Esto es la lógica. Sin embargo, en la Biblia, no siempre 2 más 2 son 4. ¿Ya vas entendiendo? Ahora vean ustedes lo que significa analógicamente comparar escritura con escritura. Nunca basamos una enseñanza de la Biblia en un solo versículo. Nunca basamos la enseñanza de la Biblia en un solo versículo. Por ejemplo, Juan 2, donde dice, y muchos creyeron en él. Si sacas ese versículo, concluyes lógicamente, fueron salvados. Pero el versículo que sigue dice, mas Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Entonces, si tú no lees los versículos después y los que anteceden
al texto, haces un pretexto del contexto. Otro ejemplo, Jesús dijo, el día y la hora nadie la sabe sino el Padre que está en los cielos. Los testigos de Jehová sacan ese versículo, Mateo 24, 25, y dicen, como lógica, si Jesús dijo que él no sabía cuándo era la venida del Hijo del Hombre, y Dios es omnisciente, Jesús no puede ser Dios, porque Jesús debería de saber todas las cosas. Eso, lógicamente, tiene esa conclusión totalmente aberrante. Pero si comparamos con Filipenses 2, siendo igual a Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo semejante a los hombres. Nos damos cuenta que Jesús en el cielo tenía las prerrogativas de Dios y al bajar a la tierra se despojó de estos derechos y de estas prerrogativas, y por causa de el Padre y la salvación se puso debajo del Padre mientras caminó 33 años. En cuanto resucitó, ocupó un lugar más elevado que el que tenía y volvió otra vez a la gloria que tuvo antes con el Padre. Entonces, cuando un testigo de Jehová dice, es que Dios no sabía, conclusión, Dios no puede ser Jesucristo, es porque no han comparado analógicamente Escritura con Escritura. Y cuando tú no comparas Escritura con Escritura, acabas con conclusiones heréticas. Les voy a dar un ejemplo. Muchas escrituras desafían la lógica humana. Abraham, sí, patrón, dame a tu hijo. Una orden de Dios, ¿no es verdad? O sea, lógicamente, Señor, yo no te entiendo. Si uso una lógica, ¿cómo me pides que te dé el hijo que tú me prometiste, que a través de él viene la semilla? Primero me prometes, ¿son tus promesas verdaderas o son falsas? ¿Cómo me pides que te entregue a mi hijo? Esto es ilógico. Señor, tú no puedes darme esa orden. Josué, sí, ataca Jericó. Llegó la hora, mis generales. A ver, lanzas, redes, catapultas de asalto, vamos contra Jericó, hagan ejercicio, pongan a hacer pesas en la noche, porque vamos a agarrarnos, pero duro contra esos cuates de Jericó. Van a ver nomás cómo les veré en feria. Señor, ya estamos listos, aquí está tu ejército. Den una vuelta marchando. Sí, señor. Den una vuelta marchando. Nos estás entrenando, ¿verdad, señor? ¿Tú crees que no tenemos condición física, verdad? Sí, cálmense, van a ver mañana. Al otro día, otra vuelta. Yo creo que el Señor cree que hay muchos desnutridos aquí. Sí, señor, cómo no. Al cuarto o quinto día, los generales de Josué han de haber dicho, ya le calentó el sol. Esto es lo más absurdo que podamos como soldados en la milicia hacer. Y al final, denle 7 vueltas y tocan las trompetas. Y cuando tocan las trompetas, las murallas se caen. Esto desafiaba la lógica militar. Y sin embargo, son los caminos de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, y los pensamientos de Dios no es la lógica que usamos nosotros aquí abajo. Entonces cuando vienes a la Biblia te comienzas a acomodar a los pensamientos de Dios. Dios te dice, no te cases con un muchacho que no sea cristiano. Esto desafía mi lógica, padre. Tú no sabes quién es él. Mira, tiene billete, tiene coche, tiene carrera, y además él sigue su religión y es muy buena gente. Mis papás lo quieren mucho, él nos trae juguetes en Navidad y nos ha ayudado en la familia, y estoy segurísimo que hay cristianos, hay muchos que son peores que él. Él es mejor que muchos amigos que yo conozco. ¿Te das cuenta cómo desafía tu lógica? Pero si tú tienes fe y crees en Dios, ¿qué haces? La lógica la desechas. Yo no sé todo el panqué marinela que me vaya a comer con este cuate. Lo único que sé es que Dios me dice que si no es hijo de Dios no me case con él. Así sea champurrado y así sea cara de Santa Claus y así tenga lo que tenga, Dios me dice una cosa, por fe lo creo. Y en ese momento entras en el camino de Dios. Porque Dios desafía nuestra lógica. Mujeres, respetan a los maridos. Es que mi marido es un justo, es que tú no sabes cómo me trata mi marido. Respétalo, sométete a él, ora por él. Desafía la lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lógica tu cuñada te dice, no te dejes darle un bolsazo.
Esta es la lógica humana. Dios dice, mía es la venganza, no os venguéis ustedes, amados míos. Va contra la lógica. Nuestro deseo es, no, al que me la hace la paga, a mí, cuidado porque yo sí te surto. Y Dios nos dice, no sean vencidos por el mal, venzan el mal con el bien. Dios desafía la lógica humana. Finalmente la cruz de Cristo. Los judíos estaban enfrente de la cruz en el monte Calvario y veían a Jesús y decían, ¿cómo puede ser Dios si la Torah en el libro de Deuteronomio dice, maldito el que es colgado en un madero? ¿Cómo puede Dios ser maldecido? ¿Y cómo puede, si tú eres el Salvador, bájate la cruz? Ya no nos engañas. La cruz hizo pedazos la lógica y la sabiduría humana. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. Ahí está, a la lógica. Es locura al que se pierde. Dice Mateo 11:25 al 28, Dios escogió estas cosas, esto que estamos hablando, estas cosas sabias y profundas, y las escondió de los sabios. Y las escondió de los entendidos, para que nadie con su propia lógica quiera llegar a comprender a Dios. A Dios se le comprende por revelación, no por lógica, y la Escritura analógicamente. Cuando nosotros no sabemos esto, la gente afuera nos hace pedazos. Y tú tienes que entender cómo funciona esto para que te des cuenta por qué Dios escogió también la cruz. La cruz, los griegos creían y decían, los dioses, de acuerdo a los griegos, eran lo máximo que pudiera haber, y era Titán, ¿verdad? Y Neptuno, y bajaban a la tierra. ¿Cómo podía un Dios morir por los seres humanos? ¿Cómo podía un Dios sacrificarse? Esto es absurdo, decían los que seguían a Zenón en aquellos tiempos, los estoicos y los epicúreos. Esto va contra toda lógica y contra toda filosofía elemental. Pues Dios escogió eso a propósito para destruir la sabiduría y el entendimiento de los sabios y de los griegos y de los filósofos. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, lo débil del hombre para avergonzar a los fuertes, y lo necio y lo absurdo del hombre para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Dios lo hizo a propósito, para destruir nuestra lógica. Concluimos pues, ¿verdad?, que Dios no es el autor del pecado. Dios sabía que Adán iba a pecar. Dios sabía que el pecado iba a entrar al universo. Sin embargo, Dios, al darle la libertad a las criaturas que Él creó, los hizo responsables de la entrada al pecado, aunque Él sabía que el pecado iba a entrar, y lo usó como una bendición para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2. ¿Qué les quiero decir? Que Dios simplemente pudo no haber creado criaturas. Este domingo estábamos mi mamá y yo y mis hijos y comiendo ahí con una tía de nosotros que es muy, ¿verdad?, muy filósofa y no le ha podido caer el 20. Y me hizo esa pregunta, ¿por qué si Dios, yo soy sobrino, ¿por qué Armandito me dijo, si Dios es Dios, ¿por qué no sabe el pecado? Y nadie, me dijo que nadie le había podido contestar esa pregunta. Y le dije, tía, mira, Dios pudo no haber creado nada simplemente así, nada. Y seguir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo por los siglos de los siglos allá en la eternidad. En segundo lugar, Dios pudo haber creado una raza humana robótica, que el pecado no entrara. ¿Lo pudo hacer? Claro que lo pudo hacer, pero hubieran sido puros robots. Pero a Dios le dio su real gana. Y Él en su inmensa sabiduría ha escogido y eligió, comparado a nuestra lógica. Pues yo si hubiera sido Dios no hubiera creado nada. En primer lugar no dices tanto porque la nada no se puede comparar con la nada, bruto. Dios en su inmensa sabiduría escoge crear seres que escojan adorarlo y servirlo y amarlo libremente. Y eso era el riesgo de que el mal entrara al universo. Dios corrió ese riesgo y Él pagó por ese riesgo, muriendo Él mismo en una cruz. Cuando nosotros vemos esto, también encontramos que la Trinidad es una doctrina que desafía la lógica. Sin embargo, hay algo que es importante y que no podemos hacer a un lado. Rápidamente, miren ustedes, en Génesis 1:26, inclusive en el Antiguo Testamento, cuando hemos hablado también con rabinos, muchos rabís que yo he hablado con ellos, muy sinceros, me han dicho, Armando, es que ustedes son
politeístas porque creen en 3 dioses. ¿Por qué se expresan de esa manera? Porque, te repito, no han entendido ni siquiera el concepto de la Trinidad. No son 3 dioses. Y entonces, yo he tenido oportunidad de compartir esto a muchos judíos. Porque acuérdense que en Deuteronomio 6:4 dice en hebreo, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Que significa, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y los judíos fueron la única cultura en la antigüedad que dieron testimonio de un solo Dios, del monoteísmo. Todas las demás culturas y civilizaciones de todas las épocas han sido politeístas, menos los judíos. Pero sin embargo, en el mismo Torah, en la misma libros de Moisés, encontramos la pluralidad de Dios. Miren Génesis 1:26, les voy a dar 3 pasajes rápido, 4. 1:26, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, que está hablando en singular o en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando en singular o en plural. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. No pueden ser los ángeles, porque la Biblia enseña que los ángeles no crearon nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el Padre es creador. Apúntalo, Isaías 42:5, Isaías 45:18. La Biblia enseña que el Hijo también es creador. Juan 1:3, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. Y la Biblia enseña que el Espíritu Santo también es creador. Génesis 1:2, Job 26:13, Job 33:4. Entonces, cuando Dios dice, hagamos 3 veces, hagamos capítulo 1, hagamos capítulo 3, hagamos capítulo 11, ¿quiénes son los que están involucrados en la creación? Más adelante, comparando analógicamente escritura con escritura, descubrimos que los ángeles fueron creados. Los ángeles no tienen la eternidad. La eternidad es un atributo de Dios. Los únicos que tienen la eternidad son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Otro ejemplo, bien rápidamente, en Isaías 6. Otra pluralidad. Y las personas que quieran discutir con esto y que no crean en la Trinidad, pues que nos digan, ¿verdad? Y que nos informen si era Pancho Pantera el que estaba con Dios. O Hare Krishna, ¿verdad? O Buda, o... Dice Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí están 4 veces Dios hablando en una pluralidad en el Antiguo Testamento, mostrándonos pues de una forma absoluta y definitiva, ¿verdad? Y aunque la palabra Trinidad no existe, tampoco en el libro de Esther existe la palabra Dios. Y por el hecho de que en Esther no exista la palabra Dios, no voy a dejar de creer que es un libro inspirado por Dios. En la Biblia no existe la palabra escuela dominical. ¿Dónde está la escuela dominical en la Biblia? No está la escuela dominical, pero aparece el principio de que debemos hacer discípulos. Y llámese escuela dominical o escuela paternal, ponle como escuela Bin Laden si le quieres poner. Pero el principio existe. ¿Dónde dice la Biblia que no debemos de fumar? Pues no dice no fumarán, o un mandamiento, pero dice tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, del 6 al 8, y si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. 1 Corintios 3, 16 y 17, perdón. Entonces existe el principio que cualquier cosa que dañe mi cuerpo es contra Dios. No dice no fumarás. La Biblia dice que no. ¿Dónde dice que no vais a las fiestas? Pues no dice que no vais a las fiestas, pero dice absténganse de todo tipo de mal. ¿Se dan cuenta? Hay principios con muchas aplicaciones. ¿Dónde dice la Biblia que no coma chicharrón? No aparece la palabra chicharrón en la Biblia. ¿Dónde dice la palabra que a dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios en la Biblia? La palabra dinosaurio se inventó hace 3 siglos. Antes de hace 3 siglos ni siquiera aparecía la palabra dinosaurio en ningún diccionario. Eran reptiles gigantescos o monstruos como les llama la Biblia. Entonces, si nosotros no tenemos este espectro
de información, comenzamos a decir tonterías. Y nos convertimos en herejes. O comenzamos, como dice la Biblia, a hablar cosas que ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Y eso es lo que dice 2 de Pedro 3:18, los inconstantes y los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Por no entenderlas, las hacen como chorizo y enseñan cosas que infectan y contaminan a sus discípulos. Regresamos a Apocalipsis para terminar, y dice la Biblia que al Padre se le describe como el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios de la Biblia es un Dios fuera del tiempo. Es un Dios que está fuera de nuestras 4 dimensiones. Es un Dios que no es afectado por el tiempo. Un día es como las vigilias de la noche. Y 1000 años es como un día. Salmo 90, 2 de Pedro 3. Dios no tiene el concepto que tenemos del tiempo. Y cuando estemos delante de Él y volteemos hacia atrás y miremos nuestros 70, 80 años de vida que pasamos, van a ser una milésima de centímetro comparado con la eternidad. Si tú ves una mosca, la mosca dura 48 horas de vida. Y es 48 horas para la mosca, han de haber sido como 50 años de nosotros. Las tortugas duran 50, 100 años, y sin embargo hay animales que duran 24 horas nada más. Pero dentro del tiempo ellos vivieron, de acuerdo a su concepto, una eternidad. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. El tiempo es simplemente una medición, nada más que existe, de lo que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando entramos a la Biblia, entramos a un libro hiperdimensional, que rebasa y sobrepasa las dimensiones en las cuales el ser humano ha sido confinado por Dios. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Esto nos habla de la eternidad de Dios, el cual no está sujeto, repito, a nuestra temporalidad, de nuestras dimensiones y del tiempo en que vivimos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se revela a Moisés en Éxodo 3:14? Moisés, yo soy Yahweh, que significa el que es. Yo soy el que soy. O sea, Dios, fíjense ustedes, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo soy el que soy. No le dice el que era, el que soy y el que vengo. Ahí, persona a persona, Moisés, yo soy Yahweh, yo soy el que soy. O sea, Moisés, yo siempre, para mí, en mi trato contigo, estaré en el tiempo presente. Ahorita yo acabo de hablar, y estas palabras que acabo de hablar ya forman parte del pasado. Aquí traigo un reloj, y cada segundo que pasa es el pasado, el pasado, el pasado, el pasado. Y me estoy viviendo el presente. Entonces, ahorita que estoy viviendo, cuando dije que estoy viviendo, ya no estoy viviendo en el presente. Ya es el pasado y estoy en el futuro. ¿Me van captando? ¿Capiche? La eternidad es un atributo de Dios nada más. ¿Por qué María no puede ser madre de Jesús? Porque María nació de un hombre y de una madre. Y María no existía antes de nacer en el vientre de su padre y de su madre. Jesús le dijo a María, antes de que yo naciera, ya era. Antes de que era Abraham, le dijo a los fariseos, yo ya existía. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo y se le está diciendo que él es Dios. Cuando dice la Biblia el Espíritu Santo entre 8 días, vamos a estudiar los 7 Espíritus de Dios con más detención, pero rápidamente vayamos y entendamos qué significa en Apocalipsis 1:4 los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya vimos el simbolismo del 7. El Espíritu Santo es uno también, pero aquí vemos que el Espíritu Santo se manifiesta exactamente como el prisma. El Espíritu Santo es como un rayo de luz que se descompone en 7. Y Dios quiere que cada una de estas 7 particularidades que vamos a estudiar con detenimiento en la próxima clase, cada una de este abanico de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que habitaron en Jesús. Dice la Biblia que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad.
O sea que en la persona de Jesús estaba el Espíritu Santo manifestado en en este abanico de 7 manifestaciones. En todas las manifestaciones, Jesucristo tenía al Espíritu de Dios. Nosotros tenemos algunos 2, algunos 3, algunos 4, ¿verdad? Pues el anhelo de Dios que seamos llenos de toda la plenitud de su poder. Dice en Isaías 11:2, los 7 Espíritus de Dios. ¿Cuáles son? Y reposará sobre él, está hablando de Jesús, proféticamente. Reposará sobre él, número 1, Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, de consejo. 5, de poder. 6, de conocimiento. Y 7, de temor de Jehová. Vemos pues que estos 7 manifestaciones forman parte del mismo Espíritu. No son 7 espíritus, es la perfección y la total plenitud y llenura del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo ora a los efesios ya eran cristianos. Y los efesios ya habían sido bautizados en agua y ya habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo ora y dice, te pido que sean llenos de un espíritu de sabiduría y de conocimiento en revelación de ti, Señor. Fíjense, o sea, que estos cristianos no tenían el Espíritu Santo, pero no tenían la sabiduría ni el conocimiento del Espíritu Santo. Y Pablo ora que esa iglesia fuera llena de estas 2 características del Espíritu de Dios. Muchos de ustedes también pueden carecer de estas 2 manifestaciones del Espíritu Santo. Hay cristianos que no tienen ni pizca de sabiduría. Hay cristianos que no tienen ni pizca de conocimiento. Hay cristianos que no tienen ni pizca de revelación de Dios. Hay cristianos que no tienen ni pizca de temor de Dios, ni pizca de inteligencia de Dios espiritual. Y nada es culpa de Dios. Él te da todo lo que tú le pidas. Y todo lo que tú puedas recibir de su Espíritu, Dios lo tiene reservado para tu vida. Y finalmente, de Jesucristo en Apocalipsis se menciona como el testigo fiel. Y se nos presenta a Cristo de una manera triple. Fíjense ustedes, Jesús aquí se manifiesta triple. El testigo fiel, 1, el primogénito de los muertos. Y 2, y el soberano de los reyes, 3. Cristo es presentado en su triple oficio ante el Padre y ante nosotros. Cristo es presentado como profeta, el testigo de Dios. Un testigo es una persona que habla o dice algo que vio u oyó. Él nos trajo la palabra de Dios, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, en otros tiempos por los profetas, ahora en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo la misma forma e imagen de su sustancia, y después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Ahí se nos presenta Hebreos 1, del 1 al 3, a Jesús como el profeta de Dios. En segundo lugar, como el sacerdote. Dice la Biblia que Él es el primogénito de los muertos y es aquel que se ofreció en sacrificio, en ofrenda y en el sacerdocio en nuestro lugar en la cruz. En el Antiguo Testamento había el que traía la ofrenda, lo estamos viendo los domingos en Levítico, viene la familia Díaz con la ofrenda. El sacerdote recibe la ofrenda y el sacerdote le clavaba el puñal al sacrificio. Cristo en la cruz fue la ofrenda, el sacrificio y el sacerdote, las 3 cosas al mismo tiempo. Por lo que los tipos del libro de Levítico representan tanto al ofrendante, representa a Cristo, el sacrificio representa a Cristo y el sacerdocio representa a Cristo. Todo está Cristo escondido detrás de las páginas de la Biblia de una forma maravillosa. Porque a Dios, ¿se acuerdan de lo que les dije? A Dios le gusta esconderse. ¿Para qué? Para que lo busquemos. Ay, ¿dónde está, Señor? Ven y busca, me dice el Señor. Yo no entiendo esto. Ve y busca. Ahí tiradote.
vaya y pares y comience a buscar y agarra el pico y haga hoyos para que salga el petróleo. Yo quiero que salga petróleo. Tienes que hacer picos y tienes que taladrar y tienes que meterte una mina y tienes que escarbar. Todo aquello que tú busques lo vas a encontrar. Nada lo haces en estado de letargo, ni de flojera, ni de apatía espiritual. Nunca lees la Biblia, nunca oras, nunca ayunas. ¿Cómo puedes encontrar los tesoros y las piedras de la Biblia? Cuando hay un principio que dice, me encontrarás porque me buscarás. Porque al que busca, encuentra. El que pide, se le da. Y al que toca, se le abre. Entonces Cristo nos es mostrado, ¿verdad?, como sacerdote. Y dice en Apocalipsis 1:5, al soberano de los reyes de la tierra. Cristo fue profeta, sacerdote y rey. Porque Él vive actualmente gobernando el universo desde arriba con su Padre en las alturas. Versículo 7, aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron. Cuando Jesús venga, va a ser, Mateo 24, visto por el occidente y por el oriente. A ver, explíqueme, hermano, porque cuando en el oriente es de noche, aquí es de día. Y cuando aquí es de día, allá es de noche. Y aquí dice la Biblia que cuando Jesús venga, el occidente y el oriente, todo ojo le verá. ¿Cómo está eso? Porque la Biblia enseña que cuando Él venga, Zacarías 14, del 1 al 10, no será ni de día ni de noche. Dios detendrá totalmente el movimiento de la tierra en relación con el sol y con la luna, y en el oriente y en el occidente será exactamente el mismo día, la misma claridad, y se podrá ver a Jesucristo. Dice Romanos 11, 25 y 26, que cuando venga Cristo todo Israel será salvo. Se convertirán al Mesías, a quien traspasaron, dice la Biblia, y harán lamentación por él. Zacarías 14 dice que será derramado el Espíritu de gracia sobre Israel y podrán verdaderamente recordar que aquel que murió en la cruz era verdaderamente el Yeshua HaMashiach, el Mesías enviado por Dios. Y termina este pasaje en el versículo 8 de Apocalipsis diciendo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Saben ustedes que el alfa es la primera letra del abecedario griego, y la omega es la última letra, es como la A y la Z. Yo soy la A y yo soy la Z. Y en medio de la A y la Z, ¿qué hay? Pues todo el abecedario, ¿no? Cuando Dios dice, yo soy el principio, ustedes saben que hay un principio, Génesis 1:1, en el principio Dios hizo, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de ese principio, ¿qué existía? Antes de ese principio no existía el tiempo. Cuando dice Génesis 1:1, Bereshit Elohim Asamayim Haaretz, en el hebreo, dice, en el principio Dios creó el tiempo, el espacio y lo que existe. Hubo un inicio del tiempo. Ahí comenzó a contar el tiempo. Dice en Apocalipsis que el tiempo ya no será más después de que Dios acabe su obra en este mundo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el alfa y yo soy la omega, nos está diciendo que el Hijo de Dios es el principio y es el final. ¿Quién está en medio? La historia de la humanidad. Yo estoy aquí en medio, tú estás aquí en medio, y Dios me dice, Armando, yo soy el principio, desde el vientre de tu madre te conocí, desde el vientre de tu madre yo supe cómo te iban a poner, quién iban a ser tus papás, y el día de tu muerte estaré contigo, y cuando tú estés delante de mí, quiero que sepas que no debes de tener miedo, porque si yo soy el principio y yo soy el final, yo sé necesariamente lo que te va a suceder en medio. No temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Bendito seas. Estas verdades son las que deben alentar nuestra vida para vivir para Él. Estas verdades son las que deben estremecer las fibras más íntimas de nuestra alma. Estas verdades y estas realidades que cobran una dimensión para aquellos que entienden y que caminan en el Espíritu, son cosas que animan y nos alientan como el pastor. El pastor, cuando trae a las ovejas, saben ustedes que las ovejas son semisordas y semiciegas.
y se comparan con nosotros. Entonces una oveja ve como 2 metros o 3 metros máximo y no ve más lejos. El pastor, ¿cómo le hace una oveja para seguir a su pastor cuando no puede ver más de 2 o 3 metros? El pastor trae un cayado y golpea las rocas, y la oveja, aunque no vea al pastor, lo sigue por el sonido de la vara golpeando el suelo. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros no vemos a Jesús, pero su cayado, la palabra de Dios la oímos y lo seguimos a través de ella. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por la consolación y la esperanza que la Biblia trae a nuestro corazón. Porque a través de las Escrituras nos damos cuenta que nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas participemos de la naturaleza divina, huyendo cada día de tanta inmoralidad, corrupción, crímenes, abortos, violaciones, secuestros que nos rodean. Verdaderamente estamos en medio de un mundo que ya apesta, ya huele mal por todos lados. Mantengamos la paz en medio de tanta incertidumbre. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesús. No permitan que nada de lo que está sucediendo alrededor de ustedes entre y robe y estorbe la semilla que les planté. Porque esa fe que Dios nos ha dado es esa semilla incorruptible, eterna y preciosa que debemos diario regar y sensibilizarnos a la voz del Espíritu Santo para no alejarnos ni permitir que la maldad nos enfríe como hermanos y hermanas que somos, miembros de la familia de Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, que somos guardados por tu poder mediante nuestra fe, para alcanzar la salvación que nos está preparada y que va a ser manifestada en el tiempo que tú has determinado que suceda.